a veces no es lo que pasa, sino lo que piensas sobre lo que pasa. Pensar demasiado, darle vueltas a todo, no resuelve los problemas, los agranda. Y compararte constantemente con otros te aleja de tu propio camino. En el audiolibro de hoy vamos a ver cómo liberarte. Corta el pensamiento cuando se repite. Cambia de foco. Muévete. Actúa, aunque sea un pequeño paso. Evita lo que dispara esa espiral, como comparaciones constantes o estímulos que te hacen sentir insuficiente. Y aprende a ver el conjunto, sin perderte en cada detalle. La felicidad no depende solo de lo que te pasa, sino de cómo entrenas tu mente. Hoy vamos a centrarnos en la actividad para la felicidad número 3. Evitar pensar demasiado y evitar la comparación social. Acaba cada día y dalo por terminado. Has hecho lo que has podido. Si se han deslizado algunos errores y cosas absurdas, olvídalos lo antes posible. Mañana será otro día y has de comenzarlo con serenidad y con mucho entusiasmo. Así que no te dejes agobiar por tus antiguas tonterías. Ralph Waldo Emerson. Durante todos los años que he dedicado al estudio de la felicidad, también me ha interesado mucho un fenómeno que los psicólogos llaman reflexionar sobre uno mismo. Mi amiga y colaboradora Susan Nolen Oeksema ha dedicado 20 años a investigar este fenómeno, que ella llama pensar demasiado, overthinking, palabra inventada por ella. Pensar demasiado es dar muchas vueltas, innecesarias, pasivas, infinitas, excesivas, al sentido, las causas y las consecuencias de tu carácter, tus sentimientos y tus problemas. ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Qué será de mí si sigo dejando las cosas para más adelante en el trabajo? Me preocupa muchísimo el poco pelo que tengo. ¿Qué quiso decir realmente con ese comentario? Muchos de nosotros creemos que cuando estamos tristes deberíamos tratar de mirarnos por dentro y evaluar nuestros sentimientos y nuestra situación para tratar de conocernos mejor y encontrar soluciones que a la larga resuelvan nuestros problemas y nos liberen de la infelicidad. Susan Nolen Oeksema, yo misma y otros hemos reunido un montón de pruebas que cuestionan esta hipótesis. Durante los últimos 20 años, numerosos estudios han demostrado todo lo contrario, que pensar demasiado produce un montón de consecuencias adversas, mantiene o empeora la tristeza, promueve los sentimientos negativos, reduce nuestra capacidad para resolver problemas, socava la motivación e interfiere con la concentración y la iniciativa. Además, por extraño que parezca, aunque las personas tengan la fuerte impresión de que reflexionando se conocen mejor a sí mismas y sus problemas, no suele ser así. Lo que consiguen es un enfoque distorsionado y pesimista de su vida. Hace poco recibí un mensaje de correo electrónico de una de las 3 hermanas, Teresa, que se describía a sí misma como una persona excesivamente crónica. Soy la menor de 3 hermanas y la más propensa a la reflexión. Me siento desdichada a fuerza de cavilar, anhelar y preguntarme, y lo único que consigo es sentirme atascada. Si Teresa se siente desdichada con su situación, por ejemplo, porque le cuesta conseguir clientes para su empresa de gestión fiscal, obsesionarse con los porqués, los cómo y los y si de sus problemas, no solo no la ayudará a comprender más ni a sentirse mejor, sino que es posible que incluso empeore la situación. Combinar la reflexión con un estado de ánimo negativo es tóxico.
La investigación demuestra que es probable que las personas que reflexionan cuando están tristes o angustiadas se sientan abrumadas, impotentes, autocríticas, pesimistas y en general con tendencia a la negatividad. Cuantas más vueltas dé a sus problemas, más probable es que Teresa piense cosas como no tengo suficiente energía para esta empresa, no voy a poder conseguir más clientes, esto es como aquel verano en el que no podía conseguir trabajo, a lo mejor me convendría dejarlo o me voy a arruinar. Es posible que también le cueste concentrarse en el trabajo y que sea menos capaz de resolver los dilemas u obstáculos insignificantes que se le presenten. O que hablar por teléfono o incluso las tareas habituales le resulten obstáculos insoportables. En última instancia, las predicciones y las creencias distorsionadas de Teresa podrían crear una de esas pseudoprofecías que acarrean su propio cumplimiento, y entonces sí que tendrá más dificultades para conseguir clientes nuevos. Como los que reflexionan mucho pueden hacer menos cosas que otras personas más interesadas, es posible que sus amigos y colaboradores empiecen a evitarla. Todos estos factores en su conjunto podrían hacer que Teresa perdiera confianza en sí misma e incluso que cayera en una espiral de angustia o depresión clínicas. Las pruebas de que pensar demasiado es malo son ahora muchísimas y abrumadoras. Si siempre piensas demasiado, no es probable que consigas ser más feliz mientras no dejes de hacer el hábito. En realidad, incluso diría que si tienes tendencia a pensar demasiado, uno de los secretos para que alcances la felicidad es la capacidad de aplacar el pensamiento obsesivo, de reinterpretar y canalizar tus pensamientos negativos hacia otros más neutros u optimistas. He comprobado que las personas que son realmente felices tienen la capacidad de distraerse y concentrarse en actividades que apartan sus energías y su atención de las reflexiones sombrías o ansiosas. La vida cotidiana está repleta de pequeños contratiempos, dificultades y reveses. Según la experiencia de la mayoría de las personas, también son inevitables la enfermedad, el rechazo, el fracaso y a veces algún trauma abrumador. Sin embargo, las personas que tienen reacciones intensas frente a los altibajos de la vida, aquellas a las que les cuesta desprenderse de la información desfavorable, son las más infelices de mis estudios. Cualquier acontecimiento, incluso levemente difícil o desagradable, puede hacer que estas personas se sientan mal consigo mismas. Para ser más felices hay que aprender a dejar de pensar demasiado sobre las experiencias negativas, tanto las más importantes como las más nimias. Aprender a dejar de buscar filtraciones y grietas por todas partes, al menos durante un tiempo, y a no dejar que afecten a tu forma de sentirte con respecto a ti mismo y a tu vida en general. Mi amiga Leda estaba pasando por un momento muy difícil porque tenía que ocuparse de su madre, que tenía una enfermedad terminal. Una vez me contó que todos los días hacía una pausa en sus cuidados permanentes para ir al mercado de los agricultores de su localidad. A ella le encantan los mercados al aire libre y este era particularmente animado. Había mucha gente y rebosaba de productos hermosos, panes calientes, pescado fresco y muchas más cosas. Leda me dijo que se sentía absolutamente feliz durante la hora y media que tenía libre. Podría haber caído fácilmente en la preocupación y la desesperación, lamentando la pérdida inminente de la persona que más quería en el mundo, sintiendo lástima de sí misma, obsesionándose por las cuentas del médico o deprimiéndose por la falta de vida social. Desde luego, tenía sus momentos bajos. Desde luego, había momentos en los que hacía falta echar un vistazo a las cuentas del médico. Sin embargo, incluso en los momentos difíciles, era capaz de concentrarse en alguna actividad que le llamara la atención, estar ocupada y sentir alegría. El pensamiento excesivo en el laboratorio. Una característica notable del pensar demasiado es que absorbe tus recursos mentales. ¿Alguna vez has tratado de leer un artículo o un libro justo después de un encuentro desagradable o de recibir una mala noticia? Es posible que te des cuenta de que estás leyendo la misma frase una y otra vez. Tal vez te cueste concentrarte en la escuela, en el trabajo, en medio de una conversación y hasta cuando tratas de divertirte.
Mis alumnos y yo decidimos llevar a cabo una serie de estudios para poner a prueba este fenómeno en el laboratorio y comprobamos, efectivamente, que algunos de nuestros participantes tienden a cavilar sobre sus malas experiencias y que pensar demasiado afecta a su concentración y, en definitiva, a su rendimiento en actividades cotidianas que exigen atención, como leer y escribir. No es extraño que las que presentan este patrón sean las personas que dicen que se sienten más infelices. También encontramos pruebas de que ante un acontecimiento desagradable, como la crítica de algún profesor, un desaire social, un síntoma de salud ambiguo, algunas personas, no todas, se ponen a reflexionar sobre los aspectos negativos de sí mismas. Es posible que se sientan afligidas o angustiadas, que den vueltas sobre lo ocurrido y se pregunten por sus implicaciones. Por ejemplo, en algunos estudios exponemos a los participantes a una reacción negativa, como decirles que les ha ido muy mal en una prueba de habilidad verbal. Y justo después les proponemos un ejercicio tipo rompecabezas en el que se les pide que completen unas palabras. Por ejemplo, completa las letras que faltan para formar una palabra. No tardes más de 15 segundos en cada palabra. La primera es to y 3 letras. 5 letras acabado en dor. Otra empieza por i, 4 letras y acaba en a. Y la última, ver y 6 letras. Curiosamente, en comparación con las personas que sabían que les había ido bien, era probable que los participantes a los que antes les habían dicho que parecía que les había ido mal, una experiencia que suele provocar elucubraciones, formara palabras como tonto, perdedor, idiota y vergüenza, que revelaban lo que tenían en la cabeza, es decir, pensamientos negativos de autoevaluación, como soy un perdedor, soy tonto y soy un fracaso. Sin embargo, solo lo hicieron los participantes que decían que eran bastante infelices, mientras que los más felices pudieron librarse de la elucubración. Si eres el tipo de persona que se sobresalta con todos los guijarros del camino, es probable que la elucubración constante te afecte mucho. Tienes que imitar el comportamiento de las personas felices y tratar de no pensar demasiado. La comparación social. Las comparaciones sociales son ubicuas. En nuestra vida cotidiana es inevitable que nos fijemos en si nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares y hasta los personajes de las películas son más inteligentes, más ricos, más sanos, más listos o más atractivos que nosotros. Cada vez que preguntamos ¿cómo te ha ido el día, querido?, que hojeamos una revista o que charlamos sobre nuestras relaciones con los demás, estamos haciendo un llamado a las comparaciones sociales. Los investigadores han demostrado que estas comparaciones pueden ser útiles, ya que a veces nos estimulan a luchar por un objetivo ambicioso o a mejorar un punto débil. Ver a un pianista prodigio tocando una hermosa sonata puede motivar al aficionado a esforzarse más. Otras veces, las comparaciones sociales pueden hacernos sentir mejor con respecto a nuestra propia situación difícil. En la unidad de cuidados intensivos neonatales, los padres de un bebé que ha pesado poco al nacer se pueden consolar al ver otros bebés más frágiles todavía. La mayor parte del tiempo, sin embargo, observar lo que otros hacen o tienen puede ser pernicioso. Comparar hacia arriba, por ejemplo, él gana más, ella es más delgada, puede provocar sentimientos de inferioridad, disgusto y pérdida de autoestima. Mientras que comparar hacia abajo, por ejemplo, lo han despedido o el cáncer se le ha extendido, puede provocar sentimientos de culpa, la necesidad de hacer frente a la envidia y al resentimiento de los demás y el temor a sufrir el mismo destino. Peor. Cuantas más comparaciones sociales hagas, más probabilidades tienes de encontrar comparaciones desfavorables. Y cuanto más sensible seas a las comparaciones sociales, más probable será que sufras sus consecuencias negativas. En realidad, las comparaciones sociales son particularmente odiosas, porque independientemente de lo bien que nos vaya, los ricos o lo afortunados que lleguemos a ser, siempre habrá alguien que nos supere.
Una vez escuché una anécdota por la radio que hizo que me diera cuenta de esto. Una mujer contaba el sabio consejo que le había dado su padre en respuesta a sus quejas de que otros tenían más que ella. Mi padre solía decirme: mira estas 2 mansiones en Mission Street. Las 2 son sensacionales y cuestan varios millones de dólares. Pero la mansión que está del lado izquierdo de la calle tiene vista al mar, mientras que la que está enfrente no. ¿Crees que los que viven en la segunda mansión sentirán envidia? No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Los que prestan demasiada atención a las comparaciones sociales se sienten siempre vulnerables, amenazados e inseguros. Curiosamente, el fenómeno de compararnos con los demás fue el primer tema que investigué como científica. Durante el primer año de mi posgrado en Stanford, mi tutor, Lee Ross, y yo decidimos buscar personas que hubiesen sido señaladas por sus conocidos y sus amigos como excepcionalmente felices o excepcionalmente infelices y hacerles una entrevista en profundidad. Nuestra hipótesis inicial, bastante ingenua vista en retrospectiva, era que las personas felices probablemente se compararan con las que eran inferiores, lo cual las haría sentirse mejor. Mientras que las infelices tenderían a compararse con las que eran superiores, con lo cual se sentirían infelices. Sin embargo, cuando formulamos a los participantes las preguntas sobre comparación social que habíamos preparado con tanto cuidado, las personas felices no sabían de qué estábamos hablando. Claro que comprendían lo que significaba compararse con los demás. Las observaciones de todos los días, las interacciones sociales y los medios de comunicación nos llenan de información sobre los éxitos y los fracasos de los demás, sus opiniones, personalidades, estilos de vida y relaciones. Pero a las personas felices que entrevistamos, estas oportunidades inevitables y fáciles de comparación social no parecían importarles demasiado, sino que aparentemente usaban su propio estándar interno para juzgarse a sí mismas. Por ejemplo, lo buenos que les parecía que eran en matemáticas, o en la cocina, o en conversar, en lugar de dejar que el rendimiento de los demás influyera en sus sentimientos sobre sí mismas. Es decir, que no les asaltaban pensamientos como ella sabe mucho más que yo, así que seguro que soy mediocre. Estas conclusiones preliminares nos intrigaron, así que Lee y yo decidimos confirmarlas con estudios de laboratorio más controlados. De hecho, en los años siguientes vimos que las personas más felices se alegran de que a los demás les vaya bien y se preocupan cuando fracasan. Por el contrario, surge un retrato totalmente distinto de la típica persona infeliz. Es decir, alguien que se deprime en lugar de estar encantada con los logros y los éxitos de sus colegas y que se tranquiliza en lugar de compadecerse ante sus fracasos y su ruina. La comparación social bajo el microscopio. Fue muy divertido hacer los estudios de comparación social. Por ejemplo, en una ocasión llevamos al laboratorio a personas felices e infelices y les dijimos que tendrían que resolver anagramas con un compañero. Si hubieses participado en este estudio, tú y tu compañero os habríais sentado uno al lado del otro en sendas sillas, con el entrevistador, a menudo yo misma, enfrente, al otro lado de una mesa. Al comienzo de la sesión, yo entregaba a cada uno una tarjeta con 3 anagramas que había que resolver. Cuando tú o tu compañero completabais una tarjeta, me la entregabais y yo os daba otra. Todo estaba preparado para que te dieras cuenta enseguida del ritmo que llevaba la otra persona, porque el intercambio de tarjetas no te podía pasar inadvertido. Además, las tarjetas estaban numeradas de forma consecutiva, de modo que si te habían dado la tarjeta número 1 y después te daban la número 5, era evidente que el otro participante ya había resuelto las tarjetas 2, 3 y 4, con lo cual sabías que ibas retrasado. Además, pedíamos a los participantes que usaran cuadernos como borrador, de modo que tenían que dar vuelta a la página cada vez que comenzaban otro anagrama. El ruido que se hace al pasar las páginas también habría puesto de relieve la discrepancia en tu velocidad y la del otro participante, como sabe cualquiera que haya dado un examen. Este era el factor decisivo, porque el supuesto compañero, sin que tú lo supieras, en realidad no era otro participante, sino un cómplice mío, que tenía instrucciones para resolver los anagramas, o simular que los resolvía. O bien mucho más rápido, o bien con mucha mayor lentitud que tú. ¿Cómo te habrías sentido en este caso?
Los resultados de este estudio fueron impresionantes. Al acabar la tarea de resolver los anagramas, los participantes felices se sentían más optimistas que antes y estaban más convencidos de su capacidad, dejando aparte el hecho de que hubieran visto a alguien obtener resultados mucho mejores o mucho peores que los suyos. En cambio, la autoevaluación de las personas infelices quedaba muy afectada por la experiencia del mejor rendimiento de la otra persona. Las personas infelices tienen peor concepto de sí mismas. Por ejemplo, para ellos su capacidad para resolver anagramas era mucho peor. Y decían que se sentían más tristes, frustradas y preocupadas cuando estaban sentadas junto a alguien que las superaba. Desde entonces, mis alumnos y yo hemos llevado a cabo muchos más estudios que esencialmente dieron el mismo resultado. Que cuanto más feliz es alguien, menos atención presta a cómo les va a los que están a su alrededor. Una vez más, la investigación presenta un ejemplo de lo que podemos aprender de los hábitos de las personas felices. De hecho, la práctica de la comparación constante de uno mismo con los demás forma parte del hábito más amplio de pensar demasiado. ¿Cómo librarse de las elucubraciones y las comparaciones sociales? Elucubrar puede ser una necesidad imperiosa. Cuando uno empieza es muy difícil salir. Uno piensa que no puede dejar de seguir adelante, que tiene que resolverlo todo. Sin embargo, como hemos visto, cuando alguien está angustiado, estresado, nervioso o inseguro, no gana nada con pensar demasiado, sino todo lo contrario, ya que reflexionar solo empeora las cosas. Susan Nolen Oxema recomienda a los que piensan demasiado que prueben el siguiente método de 3 pasos para luchar contra sus reflexiones persistentes. Soltarse, dedicarse a cosas más elevadas y no volver a caer en la trampa. A continuación se describen estos pasos. Si esta actividad es adecuada para ti, elige y prueba como mínimo una estrategia de cada una de las secciones siguientes. Cortar. En primer lugar, tienes que liberarte de las garras de la elucubración, es decir, de inmediato dejar de pensar demasiado y dejar de compararte con los demás. Hay como mínimo 5 estrategias efectivas para conseguirlo, y como siempre te conviene elegir las que te resuenen más naturales y las que tengan más sentido para ti. La primera estrategia para dejar de pensar demasiado es sencilla y está muy subestimada, a pesar de ser increíblemente poderosa. Distraerse, distraerse y distraerse. La actividad que elijas para distraerte tiene que ser lo bastante fascinante como para no darte oportunidad de volver a caer en la elucubración. Lo mejor son las actividades que te hacen sentir feliz, curioso, tranquilo, divertido u orgulloso. Por consiguiente, cuando te pilles pensando ¿por qué me dieron tan poco diálogo en una obra de teatro de la comunidad? O nunca me ascenderán si Howard no me da más responsabilidades. O ella tiene mucho más tiempo libre que yo, pues te conviene dirigir toda tu atención hacia otra cosa. Leer o ver algo divertido o que te tenga en suspense. Escuchar una canción que te deje extasiado, quedar con una amiga para tomar el té, alguna actividad física que haga que tu corazón lata más a prisa. No importa lo que hagas, siempre y cuando la actividad te absorba, te atrape y no sea perniciosa en potencia. A veces lo único que hace falta para dejar de elucubrar es levantarse y abandonar la escena del crimen. Vale la pena destacar que, si bien la distracción parece casi una solución demasiado sencilla, a corto plazo o algo provisional, las emociones positivas que provoca pueden hacerte perder la predisposición a pensar tanto, brindándote así una perspectiva de tus problemas nueva, más objetiva y positiva, y poner a punto recursos y aptitudes como la creatividad, la sociabilidad y la capacidad de resolver problemas que te resultarán útiles en el futuro. Hasta una mejora transitoria del estado de ánimo puede hacerte sentir lleno de energía, más motivado para relacionarte con los demás y más creativo en tu manera de enfocar los problemas. La segunda estrategia es la técnica del basta, que consiste en pensar, decir o incluso gritarte a ti mismo basta o no, cuando descubres que has vuelto a pensar demasiado. Una peluquera me dijo en una ocasión que cuando lo hace, imagina una señal roja del tránsito que pone pare. Usa tu capacidad intelectual
para pensar en otra cosa, como la lista de la compra, o lo que le dirás al fontanero cuando lo llames por teléfono, o lo que tienes que hacer para planificar tus propias vacaciones, tus próximas vacaciones. Esta técnica va muy bien en muchas situaciones, incluidos los momentos en que los pensamientos vagan sin rumbo fijo mientras te dedicas a algún pasatiempo para distraerte. Recuerdo que una vez me di cuenta de que me ponía a lucubrar cada vez que salía a hacer footing y tenía que forzarme a parar y dirigir mi atención hacia otra cosa. Esta hazaña suponía lo que entonces me parecía un control mental increíble, pero surtió efecto. La tercera es una estrategia que aprendí de Dr. Abby hace mucho tiempo. Ella aconsejaba a un lector obsesivo que reservara 30 minutos todos los días para no hacer otra cosa que no fuera elucubrar. Por consiguiente, si ves que los pensamientos negativos te llevan de aquí para allá, te puedes decir a ti mismo: ahora puedo parar, porque tendré oportunidad de pensar en esto más adelante. Lo ideal es que esos 30 minutos sean un momento del día en que no estés ansioso ni triste. Lo más habitual es que, llegado el momento, te cueste y te resulte poco natural forzarte a pensar demasiado, y que las cuestiones que habías dejado aparte para meditar después te parezcan menos trascendentales que antes. La cuarta estrategia consiste en hablar con alguien comprensivo y de confianza sobre tus pensamientos y tus problemas. Con mucha frecuencia, una simple conversación aplaza enseguida tus sentimientos negativos. Es posible que sientas que tus problemas no son tan tremendos como te parecían al principio, o tal vez te des cuenta de la futilidad de envidiar a una compañera de trabajo aparentemente perfecta como madre y te des cuenta de que en realidad es tan imperfecta como tú. No obstante, conviene hacer un par de advertencias. La primera es que elijas con cuidado a tu confidente. Tiene que ser capaz de pensar con objetividad y no hacerte sentir peor, ni acabar reflexionando en voz alta contigo. Y la segunda, que no abuses de tu oportunidad. Si expones ad infinitum tus pensamientos negativos y tus preocupaciones, es posible que los demás se cansen de ti y te eviten. La última estrategia tiene que ver con escribir. Escribir tus elucubraciones, ya sea en un diario hermoso, en un archivo informático o en un trozo de papel, te ayudará a organizarlas, encontrarle sentido y observar pautas que no hayas captado hasta entonces. Además, escribir también es una manera de descargar tus pensamientos negativos, de volcarlos sobre el papel, como si dijéramos, y eso te permite superarlos. Actuar para resolver problemas. En segundo lugar, tienes que observarte a ti mismo y a la vida en general desde una nueva perspectiva. En esencia, este paso hace que empieces a tratar de resolver los problemas concretos que tal vez hagan que pienses demasiado. Así que, por ejemplo, si te sientes agobiado por tus problemas y tus responsabilidades y no sabes qué hacer, da un pasito ahora. A lo mejor esto supone pedir una cita con un consejero matrimonial, aunque seas pesimista con respecto al resultado. Comenzar el primer día de un programa de planificación financiera. Investigar en Internet sobre posibles nuevos trabajos. O escribir un mensaje de correo electrónico a alguien que te haya hecho un desaire. Podría consistir en hacer una lista de todas las soluciones posibles a un problema determinado. Por ejemplo, maneras de mejorar tu relación con tu jefe, de ayudar a tu hija a superar el insomnio o de obtener algún ingreso extra durante el verano. Y a continuación, poner en práctica una de esas soluciones. Si tienes dudas, piensa en alguien a quien respetes o admires mucho y pregúntate qué solución elegiría. No esperes a que ocurra algo o que venga alguien a ayudarte. Actúa ahora mismo. Hasta el paso más pequeño puede mejorar tu estado de ánimo y tu confianza en ti mismo. Evitar lo que dispara el exceso de reflexión. En tercer lugar, tienes que aprender a no caer en las trampas futuras del exceso de reflexión. Por ejemplo, haz una lista de las situaciones, los lugares, el momento y las personas que aparentemente hacen que te pongas a pensar demasiado. Si puedes, evita estas situaciones o modifícalas lo suficiente para frustrar su capacidad a desencadenar episodios de pensamiento excesivo.
Esto es bastante similar a lo que tiene que hacer un fumador para dejar de fumar. Evitar los lugares, los horarios y las personas específicas que le despiertan las ganas de fumar. Otra técnica consiste en fortalecer tu identidad y tratar de aumentar tu autoestima. Estos son palabras mayores, pero puedes empezar dando pequeños pasos activos, como aprender o emprender algo nuevo. Por ejemplo, cocinar, hacer caminatas, jardinería, pintar, adiestrar perros. No te busques nada demasiado grandioso. Así aumentarás la confianza en ti mismo. Por ejemplo, soy mucho mejor de lo que pensaba haciendo fotos. Y conseguirás una fuente alternativa de autoestima al expandir tu identidad. Por ejemplo, siempre me he considerado un ratón de biblioteca, pero ahora me siento muy bien cuando voy a clases de baile. Los días en que mi trabajo como docente no va bien, me llenan de alegría. Por último, si este es el tipo de actividad que te va bien, aprende a meditar. Las habilidades que requiere esta técnica de relajación pueden ayudarte a tomar distancia de tus preocupaciones y reflexiones y transmitir una sensación positiva de bienestar. En el capítulo 9 encontrarás instrucciones detalladas o si no, lee alguno de los numerosos libros sobre el tema. Muchas personas que meditan habitualmente dicen que se sienten mucho menos agobiadas, preocupadas y estresadas el resto del día. Y último apartado, hacerse una idea general. Además de estas recomendaciones, propongo a los que han decidido tratar de evitar pensar demasiado y las comparaciones sociales que prueben un par de las técnicas propuestas en No te ahogues en un vaso de agua. Cada vez que te pongas a lucubrar o a hacer comparaciones sociales, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para acabar esta semana? Últimamente Teddy es satanizante e irascible. Como siempre, el jefe se ha fijado más en la presentación de Cecilia que en la mía. Esta sensación de aturdimiento podría indicar que estoy a punto de pillar otra gripe. ¿Soy la única a la que no han invitado a la fiesta? Pues hazte la siguiente pregunta. ¿Tendrá importancia esto dentro de un año? Tu respuesta te dará una idea general de tus problemas y disminuirá tus preocupaciones. Es increíble lo rápido que las cosas que parecen tan trascendentales y apremiantes en este preciso instante acaban siendo bastante nimias e insignificantes. A veces, cuando estoy pasando por una semana espantosa o estoy disgustada por algo que me parece un desaire, me recuerdo a mí misma que no me voy a acordar y mucho menos me va a importar dentro de un mes, de 6 meses o de un año. La versión más extrema de esta estrategia consiste en usar el llamado criterio del lecho de muerte. ¿Importará esto cuando estés en tu lecho de muerte? Otro método valioso consiste en alejarte aún más de las elucubraciones analizando tu problema concreto dentro del contexto del espacio y el tiempo. Si eres aficionado a la astronomía, visualízate a ti mismo y a las tensiones, preocupaciones y tribulaciones que tienes delante como un punto microscópico sobre la Tierra, que es una parte diminuta de la Vía Láctea, que es una mota infinitesimal del universo. Tal vez esto parezca un ejercicio absurdo, pero cuando lo hagas, sin duda te darás cuenta de que tus problemas son nimios. Cuando mi hijo pasó por una fase astronómica, me sorprendió lo serena y tranquila que me sentía cada vez que le leía un libro sobre las galaxias, las estrellas o los planetas. ¿Cómo me voy a estresar por el acuerdo de utilizar alternativamente mi coche o el de otros para ir a trabajar cuando la galaxia más lejana está a 13.000 millones de años luz? Y el universo se está expandiendo. Me pareció fantástico que este conocimiento me produjera tal efecto, pero así fue. Un ejercicio alternativo sería reflexionar que dentro de 150 años no seguirá con vida ninguna de las personas que están vivas en la actualidad, lo cual también hace que te des cuenta de que pocas cosas en la vida son tan importantes como para que valga la pena pensar demasiado en ellas. Por último, si decides que lo que padeces hoy seguirá siendo significativo y te seguirá importando dentro de un año, piensa en lo que te puede enseñar la experiencia. Concéntrate en lo que puedes aprender de una situación estresante, molesta o terrible. Concentrarte en lo que puedes aprender de una situación estresante, molesta o terrible te ayudará a suavizar su impacto. Esas realidades te pueden enseñar paciencia, perseverancia, lealtad o valor. O puede que aprendas a tener menos prejuicios, a perdonar más, a ser más generoso o a controlarte mejor.
Los psicólogos lo llaman crecimiento postraumático y es una de las herramientas fundamentales que utilizan las personas felices y fuertes para hacer frente a los peligros y los contratiempos inevitables de la vida. Si este capítulo te ha hecho reflexionar, déjame un like. Así sabré que este contenido también está aportando valor a tu vida. Si quieres seguir profundizando, suscríbete, porque en los próximos capítulos vamos a seguir con diferentes prácticas. Y si sientes que quieres ir un paso más allá y trabajar tu bienestar de forma más personal y acompañada, puedes ponerte en contacto conmigo. Recuerda, la felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Nos vemos en el siguiente capítulo.